Ellas. Ellos. Ellas. Ellas. Políticas de género, feminismos y diversidades. Bueno, hablamos con Paula Costanzo en la jornada y ya un poco con el tema planteado. Te doy la bienvenida, Paula, buen día. Decirte también, Paula, esto que escuchamos recién de Scaloni, la verdad que hace unos años no era una escena común, por cierto, ¿no? Buen día, Pablo, buen día a todos. Y no, claramente, exponerse como un ser sensible no era para los varones una escena común, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, queríamos hablar un poquito de esto, de ¿están cambiando los mandatos de las masculinidades? Porque esta selección, no solo en esta situación de Lionel Scaloni, el entrenador, sino hemos visto a los jugadores en muchas ocasiones, no solo llorar, uh-huh. Que es una situación novedosa, sino que también los hemos oído hablar de salud mental, Uh-huh. los hemos visto paternar de manera amorosa. Entonces, son seres que pueden ser sensibles, que pueden mostrar sus sentimientos. Ha habido entrevistas en las que también algunos jugadores con Licha Martínez, ¿no? Diciendo, ahora mi compañera me enseñó a hablar de mis sentimientos y de poder, y que eso le gustaba, ¿no? Entonces, nos veníamos preguntando, porque se construyen, los jugadores de fútbol son referencias masculinas para Uh-huh. las juventudes. Empezamos a intentar darle algún análisis a esta pregunta de si los mandatos van cambiando o no, y nos comunicamos con Ariel Sánchez. Ariel es licenciado en Ciencias de la Comunicación, actualmente trabaja como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, pero mucho tiempo, hasta hace poquito, fue director de promoción de las masculinidades. Y es un miembro que formó el Instituto MASC. Sobre masculinidades, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que le preguntamos es eso. Estos varones de la selección argentina que lloran, que hablan de salud mental, nos proponen nuevos formas de varón. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué va cambiando? ¿Y qué continúa? ¿No? ¿Qué continuidades vemos? Y esto nos decía Ariel. A ver. Hay como una discontinuidad con respecto al modelo más clásico y sobre todo vinculado al fútbol, digamos, como una identidad varonil nacional que estaba muy ligada a eso, que se rompe en algún punto. Obviamente eso no transforma las relaciones de desigualdad ni poder que existen, e inclusive vemos que en muchos casos, sobre todo en clubes, las denuncias vinculadas a violencia por razones de género no terminan de resolverse o termina primando más como un argumento deportivo y que juegue, más que de acompañamiento a la persona que denunció o a un futbolista o a alguien que forma parte de un club, o inclusive vemos que no hay modificación en las estructuras cuando pensamos el lugar que tienen las mujeres, no solo en los espacios de dirección, sino también el fútbol practicado y jugado por mujeres en los campeonatos a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces ahí vemos que hay ciertas continuidades. Sin embargo, yo creo, para que no sea todo el tiempo como un pero, creo que este tipo de referencias que aparecen, que tienen una referencia pública más allá de, o por eso tiene una referencia pública, por el deporte al que se dedican, porque se convierten en ídolos populares, que se estén mostrando de este modo, más allá de que seguramente ni lo hacen en muchos casos por construir ese modelo, pensado en ese modelo, sino que se fueron modificando. Yo creo que es sumamente importante. Bien, ahí nos hablaba sobre alguna novedad, pero muchas continuidades, Uh-huh. ¿no? Nos hablaba Ariel, aunque rescataba que sí, que es importante tener estas nuevas referencias. Y después le consultamos que, bueno, la importancia de los feminismos en que esto se pueda dar, de que se transformen las masculinidades, y un poquito que nos desarrolle un poco más sobre el tema de las referencias masculinas que existen en nuestro país hoy. Uh-huh. Y acá sí, para mí es importante lo que ha hecho los feminismos y las políticas de género en todos estos años. Aunque esas personas, esos jugadores, no lo hagan conscientemente, aunque muchas personas no lo lean así, pero la posibilidad de poner en agenda, aunque sea en práctica, la salud mental y la posibilidad de pensar en construirse como varones desde un lugar también de la vulnerabilidad, cuando tienen que ocupar supuestamente el lugar de la certeza absoluta, de la impenetrabilidad,
de ganar a todos, casi como esta idea guerrera de ser soldados en la cancha sería, ¿no? Esa idea como de potencia absoluta y de impenetrabilidad. Aún en eso hay una posibilidad de construir, digamos, desde el lado de la vulnerabilidad y darle importancia a eso, porque yo veo que últimamente le dan mucha importancia a eso en las entrevistas que se hacen y para mí ya es como, digo, ni lo pensaría como qué les pasa a ellos individualmente o si son ellos, están siendo verdaderos o no, no me importa esa discusión, sino que me importa en términos de referencialidad y de construir referentes, que es un poco también lo que están pidiendo muchos jóvenes, ¿no? Que se disuelven las referencias, encuentras referencias muchas veces en discursos más vinculados al individualismo, al antiderecho, al ataque, al odio, porque también son referencias mucho más fáciles de ligarse, porque están más vinculadas a los mandatos de masculinidad. Entonces, encontrar esto más vinculado o a lo colectivo, o al trabajo, o al grupo, digamos, al equipo, también de la vulnerabilidad, del acompañamiento, a mí ya me parece como sumamente importante eso, ¿no? Ahora, obviamente, no es que eso transforma todas las relaciones de poder existentes, y ni siquiera sé si es tan consciente que eso ocurre porque los feminismos, las políticas de género han puesto en duda, digamos, los modos en que nos vinculamos, la importancia de la salud mental, pensar el género, digamos, también en términos de, qué les pasa a las trayectorias de la vida de los varones. Muy interesante acá lo que plantea Ariel, Paula, con esto de la ruptura también de ese héroe individual, ¿no? Cómo en particular esta selección atravesó como otro discurso, por cierto, y cómo también uno entre líneas fue como observando o comprendiendo eso, ¿no? A veces pienso como algo buscado, pero como algo que también fue saliendo. Lo pensaría por ese lugar, y no como el jugador individual, sino también con esta idea de que quien te rodea también te transforma, y no solo tus compañeros de equipo, sino vos destacabas al comienzo, bueno, puede ser tu propia familia también. Claro. Sí, totalmente. Eso es muy interesante porque hay cuestiones que son difíciles de medir, ¿no? Esto pasa porque los feminismos lucharon por el derecho al aborto y mostraron que los varones tienen que acompañar en algunas búsquedas de, no sé, por ejemplo, en los últimos femicidios se empezaron a preguntar qué onda los varones, ¿no? En ciertas situaciones. Como está bueno eso que dice, no importa individualmente que cada jugador que haya atravesado, sino lo colectivo que se va generando novedoso. Uh-huh. Así que sí, muy interesante en ese sentido. Después, más saliendo un poquito de esta cuestión de la selección y de estos varones que lloran y muestran sus sentimientos, le preguntamos, porque como hay una dirección de masculinidades en el Ministerio de Mujeres y Diversidades, ¿cuál es el rol de trabajar con las masculinidades en la prevención de las violencias por razones de género? Uh-huh. Y bueno, y esto nos contaba. Yo no lo pensaría solamente como prevención, que es sumamente importante. Digo, si construimos varones más vinculados al cuidado, obviamente habrá menos formas de violencia, pero sino que lo pensaría más allá de la prevención de la violencia, sino en pensar en sociedades más vinculadas al cuidado y a lo colectivo, donde eso sin duda también incorpora a los varones como parte de ese proyecto social, y es lo que más hay que ir convenciendo, ¿no? Que a los varones, no solamente que se tienen que poner, digamos, o buscar sus responsabilidades en estas discusiones, en este tipo de políticas, en estas formas de ver la vida, no solo por acompañar una lucha que es de otras personas, sino que también hace sus vidas mejores porque los hace vivir más, con una relación mucho más saludable con el dolor, con el sufrimiento también, y también mucho más cuidadosos sobre su cuerpo y las relaciones también con otros varones, además de prevenir formas de violencia hacia las mujeres y hacia personas LGBTIQ+, porque entienden o resuelven los conflictos de un modo muy distinto, que han aprendido a resolver, que muchas veces está vinculado a la violencia o a la humillación del otro para resolver, digamos, esa incertidumbre, esa inquietud o esa puesta en jaque que puede poner una situación de conflictividad. Bueno, no solo se construyen jugadores, también se construyen varones. Me gustó también esa idea, Paula. Sí, tal cual, y que la búsqueda no es solo que no haya violencia por razones de género, sino construir relaciones sanas, ¿no? Como vincularnos de maneras que nadie se sienta ni dolido ni humillado.
Entonces, en ese sentido, le preguntamos cuáles son las acciones que se vienen realizando desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad en el trabajo con masculinidades. Y esto nos decía. En las políticas de abordaje con varones, no solo en términos de violencias, ¿no? Sino también en la incorporación a los varones en la discusión sobre políticas de género, pero también ir visibilizando en clave de género las trayectorias de muchos varones por diferentes conflictos y problemáticas que son sociales, conflictos con la ley penal, conflictividades más vinculadas, digamos, a deserción escolar, conflictividades vinculadas al acceso o no acceso a la salud, y en este sentido el trabajo tiene que ver con ir iluminando las trayectorias de los varones en esos términos o los obstáculos de los varones en esos espacios en clave de género, entender que si los varones no acceden a la salud es porque los mandatos de masculinidad son los que obturan muchas veces ese no acceso, porque no se cuidan, porque piensan que es algo que no les va a pasar nada, porque dejan pasar de largo, o porque sienten que los problemas no pueden charlarlos, sino que se los tienen que guardar. Pero al mismo tiempo pensar en deserción escolar, o el suicidio, digo, qué le está pasando a los jóvenes, o cómo buscan salidas a proyectos truncos de vida por crisis económica, por no encontrar laburo, encuentran en salidas que a veces son individualistas o a veces tienen que ver con el conflicto con la ley penal, que los ponen en situaciones cada vez de más riesgo. En ese sentido venimos trabajando en esa clave con muchos organismos y también instituciones y organizaciones de la sociedad civil para que empiecen a entender que muchos de los conflictos que existen en la territorialidad cotidiana, en los barrios, en un club, en la escuela, tienen que ver con conflictos que los podemos leer de una dimensión de género y se tienen que resolver así en términos preventivos también, ¿no? Y por el otro lado venimos trabajando mucho en lo que es abordaje con varones que fueron denunciados. Históricamente se han hecho todos los servicios de acompañamiento a las mujeres que denunciaban, pero poco se ha trabajado con los varones en clave no punitiva, digo, simplemente se establecían las medidas punitivas por parte de los juzgados, pero después no había un seguimiento de esas personas, y lo que nos encontrábamos era que las situaciones de violencia se volvían a repetir y no se hacía una política de escucha y seguimiento. Muy bien, Paula, buen tema para abordar, sobre todo, bueno, en un momento también ligado a una derrota, ¿no? Estaba pensando en eso, en un momento que puede también identificarse como de crisis, en donde no está el desbordante festejo de haber ganado, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, esto de ganar siempre también es un mandato. Uh-huh. Y un poquito por ahí no andamos con Ariel, pero bueno, los varones también sufren un montón de violencias por ejercer esos mandatos de masculinidad que los ponen en esos lugares de el más fuerte, el ganador. Si bien vemos que hubo, por ejemplo, en el partido de ayer, se me viene alguna de las peleas que hubo al final del cierre, tiene que ver con defender un poco una hombría, ¿no? Que todavía se mantiene y que eso, creo que en ese sentido sí hay más individuales y que lo colectivo que la selección comunica es otra cosa, pero sí, ganar es otra cuestión muy vinculada a la masculinidad y como que cuando se pierde se ve nada, como una derrota total. Y si te parece, el último audio que nos quedó, que le preguntamos a Ariel es ¿cuáles son, qué se refiere con estas políticas de escucha que llevan adelante en el Ministerio? A ver. Y acá política de escucha, que es esa la línea, digamos, como la línea central, metodológica, pedagógica con la que venimos trabajando, ¿no? La escucha no es justificación. Escucha es poder escuchar, situar la problemática e ir construyendo los argumentos necesarios para que esas personas reconozcan el ejercicio de la violencia de género, que no suele pasar de manera automática por una denuncia, pero al mismo tiempo puedan ir construyendo sus propias trayectorias, desde cómo leyeron esa vida en clave de estructurados por formas de violencia, y en este sentido la escucha lo que hace es una escucha transformadora y nosotros entendemos que también reparatoria, no solamente para quien denunció, sino reparatoria en términos comunitarios, sociales, porque lo que estamos buscando cuando hacemos estrategias no punitivas con varones es que no vuelvan a ejercer violencia y a sacarlos también a ellos de los escenarios de violencia en los que fueron educados, tan vinculados a los mandatos más tradicionales de la masculinidad. Uh-huh. Aquí nos queda un tema pendiente, Paula, que es también noticias que todo el tiempo, ya hace algunos años, nos vienen atravesando en relación a las situaciones de violencia de los jugadores. Me parece que es un tema que también se puede abordar, ¿no? Más en profundidad, sí. Sí, hay algunos jugadores también denunciados y ha sido toda una...
un relato atravesado en este mundial por muchas situaciones en particular. Mismo mencionar esto, en Inglaterra el miércoles después del partido, los servicios de atención de situaciones de violencia en Inglaterra explotaron. Como que después de haber sido vencidos, muchos fueron a sus casas y se la agarraron con sus parejas en Inglaterra. Como que también ahí hay una cuestión que vinculada al deporte también, esta cuestión de la violencia muchas veces, ¿no? Las hinchadas, ¿no? Hay algo para trabajar también en otro momento. La seguimos, te mando un abrazo, Paula. Abrazo, Pablo, abrazo a la oyentada. Chau, chau. Paula Costanzo estuvo por aquí, políticas de género, para también seguir hablando en clave de mundial. Y para nosotros, hay que decirlo también, en clave de derrota, día lunes. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.